Hola, muy buenas tardes. Bienvenido nuevamente a Amistad en Casa. Y vamos a continuar con nuestro estudio Mayordomía Aplicada. Yo quiero que tú recibas un fuerte abrazo a nombre de nuestro pastor, de nuestra pastora. Y en este tiempo estamos muy contentos de poder recibirte nuevamente, Amistad de Coatzacoalcos. Y vamos a continuar nuestro estudio bíblico. Tenemos como tema, en este tema tenemos mayordomía aplicada. Esperamos que tú ya hayas contestado nuestro primer cuestionario y va a aparecer una liga en la cual tú te vas a registrar, ¿sí? En la primera clase pudimos ver, hicimos una introducción del tema de lo que es la mayordomía aplicada. Posteriormente vimos una definición acerca de la mayordomía y dentro de la introducción pudimos ver que Dios quiere que todos sus hijos seamos hallados fieles en la administración o en la mayordomía de todo lo que nos ha sido dado. Y pudimos ver en el libro de Génesis, en el capítulo 1 y en el verso 1, en donde nos muestra acerca que Dios creó todo. Dios es el dueño de la tierra, de los cielos, de los mares, pero nos los ha dado. Dice que Él anda que seamos hallados fieles. Y el hallar es el buscar. El hallar es el encontrar. Y también pudimos ver cómo dice algo muy importante: sus hijos. Para poder encontrar, para poder hallar, es necesario que seamos sus hijos. Y vimos el libro de Juan en el capítulo 1 y en el verso 12, cuando nosotros en ese momento, al momento de recibir a nuestro Señor Jesucristo, nos da el poder de ser hechos sus hijos de Dios. Y en ese momento Él anda buscando el hallarnos fieles a nosotros. Y es ahí en el momento en que nosotros pasamos de una naturaleza a otra naturaleza, de ser parte de la creación de la tierra, y ahora somos sus hijos de Dios. Y como nuestro Padre es espiritual, ahora nosotros somos seres espirituales. Y nuestro alimento espiritual, nuestro espíritu se va a alimentar de la palabra del Señor. También pudimos ver algunos puntos muy importantes acerca de la definición de mayordomía. Y yo te la quiero repetir. Dice que viene la palabra griega oikonomía, que se refiere a la familia, y nomos a la ley. Es la ley de la familia. Y se traduce como ¿qué? Se traduce como la administración de una familia o de los asuntos de esta. Punto número 2, también podemos traducirlo como el administrador de la propiedad. También quiere decir que la mayordomía es la dirección o la administración de una casa. El segundo punto que vimos fue la responsabilidad del mayordomo. Y aquí detallamos puntos muy importantes. Llevar a cabo los deseos de Dios acerca del manejo de la propiedad. Es decir, el mayordomo no se va a conducir acerca de su propia voluntad. Vimos el libro de Juan, y en el capítulo 6 y en el verso 38 se refiere a que Jesús, en esa enseñanza, Jesús dice: yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Y Jesús lo deja muy claro. Dice: yo no vengo a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Y aquí nos da una enseñanza que el mayordomo, la responsabilidad del mayordomo es el poder hacer los deseos del Señor. Y pudimos ver cómo podemos cumplir ese deseo de Dios. Para poder cumplir ese deseo de Dios es muy importante el poder conocerlo. Y el poder conocerlo se necesita el poder tener esa relación. Y vimos también cómo a través de la palabra nos enseña el carácter de Jesús. De esa manera nosotros podemos identificar el carácter de Dios, ¿sí? El carácter de Jesús en nosotros, y aprender esos deseos de Dios que quiere de la mayor manera y de la mejor forma el poder administrar todo lo que Él nos ha dado. Y bueno, vamos a pasar ya de lleno a nuestra clase número 2, ¿sí? Recuerda que este tomo es el tomo número 1, que va a contener 3 clases, y esta es la segunda clase.
Y el siguiente punto que nosotros vamos a ver es: el mayordomo oye y obedece. Si ya lo hiciste, vamos a pasar. Quiero que abras tu Biblia y vayamos al primer libro de Samuel, en el capítulo 15, verso 22. Libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 15 y verso 22. Sí, ya lo tienes ahí a la mano, te lo voy a leer. Dice así: y Samuel dijo, se abren signos de interrogación: ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Quiero decirte que en este capítulo, en el capítulo 15, nos habla acerca cuando Saúl desobedece y es desechado. Dios le da ciertas instrucciones a Saúl, pero él desobedece, se queda con un botín, se queda con lo más preciado. Dios le dijo: necesitas quitar todo y matar todo. Pero Saúl hizo lo contrario, se quedó con lo mejor. Él no obedeció la instrucción, él no obedeció la palabra del Señor. Y aquí en este momento, aquí en este texto dice que ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, ¿sí? Y el prestar atención que la grosura de los carneros. La grosura de los carneros es lo mejor del sacrificio, de la carne del sacrificio del carnero. Lo mejor para el Señor es el poder que nosotros podamos obedecerle y poder ponerle atención. Y otro ejemplo más que yo te quiero comentar es en el libro de, busquemos ahí en el libro de Génesis. Puedes hacerte para atrás en el libro de los principios, y en el libro de Génesis, y en el capítulo 12, verso 1, vamos a hablar acerca de Abraham. Y es un ejemplo. Abraham es un hombre que obedeció. Dice el capítulo 12 del verso 1: pero el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. En ese momento Dios le está diciendo a Abraham que dejara, que se saliera de su casa, que se saliera de su tierra, que dejara a su familia. Pero en otras palabras, el Señor le estaba diciendo que necesitaba cambiar su forma de pensar, que él tenía que dejar de cambiar su forma donde él estaba desarrollándose, porque si no más recuerda, los papás de Abraham eran adoradores y tenían ídolos, ¿sí? Adoraban a otros ídolos, ¿sí? Entonces el Señor le estaba diciendo, traducido en esto, le estaba diciendo, parafraseando, le estaba diciendo: ¿sabes qué, Abraham? Salte y cambia tu forma de pensar, porque yo te voy a llevar. Fíjate, nota aquí lo que dice el verso 2: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Wow, estaba dando una instrucción. Y el ejemplo aquí de Abraham es que él es un buen mayordomo. Él oye lo que el Señor le está diciendo, lo obedece, pero también hay algo muy importante: pone atención. Y el poner atención es el poder captar la visión que el Señor le estaba dando a él. Y en ese momento Abraham cambió su forma de pensar y se fue. Es decir, se rindió al Señor. Y cuando tú te rindes al Señor, tú empiezas a experimentar un nuevo nacer. Ahora el rendirte al Señor es que el Espíritu Santo gobierne tus pensamientos y tus emociones, porque el cambio es en el interior. Yo te decía al inicio que ahora, al momento de ser hechos sus hijos, ahora somos seres espirituales.
Y el que nos gobierna a nosotros va a ser el Espíritu Santo a través de su palabra, a través de lo que la palabra nos da vida y nos da alimento. En ese momento nosotros nos fortalecemos como seres espirituales y en ese momento obedecemos al escuchar la palabra del Señor. Otro ejemplo es, Abraham obedeció y estuvo dispuesto a dar su hijo Isaac. Podemos buscar otro ejemplo, Génesis 22, más adelante, Génesis capítulo 22, verso 1 y 2. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Lo probó y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Tremendo. Pero él obedece. Y yo te decía, el obedecer es rendirte al Señor. Es dejar que Él tenga el control de ti. Y en ese momento Abraham se rinde y obedece al Señor. Y dice que muy de mañana él se levantó y se fue. El mayordomo oye, pero el mayordomo obedece. Yo recuerdo hace años, quizás en el 2004, 2005, yo recuerdo una enseñanza de nuestra pastora en un vehículo, íbamos en un vehículo, y ella dentro del vehículo menciona algo muy importante, y a mí se me queda grabado que en estos 2020, yo lo recuerdo, ella decía algo, Francisco, los íntimos, solo los íntimos, escuchan al Señor. Y ella, eso me trastornó y lo meditaba yo en ese momento, quizás no me cayó el 20, como se dice. Posteriormente, ahorita repasando el tema, se saltó a mi mente esa palabra, ¿no? Volvió a mi mente ese concepto, porque solamente los íntimos pueden escuchar al Señor, porque el escuchar al Señor, la intimidad te lleva a poder oír al Señor. ¿Y cómo escuchamos al Señor? A través de la palabra. ¿Cómo podemos conocer los deseos del Señor? A través de la palabra. ¿Cómo podemos obedecer al Señor? A través de su palabra. Porque el conocer de su palabra es el alimento a nuestro espíritu. Es el alimento al que nos fortalece. Ahora podemos escucarlo a Él a través de la palabra. Y bueno, Mateo 7:14, seguimos con otro ejemplo. Vamos al libro de Mateo 7:14, Nuevo Testamento. Y en el libro de Mateo 7:14, dice Mateo 7, verso 24. Verso 24, y habla de los dos cimientos. Y dice, cualquiera pues que me oye, subráyalo ahí en tu Biblia, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Y yo quiero decirte que aquí Jesús nos está hablando acerca de una parábola. Estas son palabras de Jesús. Y aquí dice Jesús, cualquiera pues que me oye, cualquiera pues que me conoce, cualquiera pues que tiene mi carácter que yo he puesto en él. Pero el escuchar de Jesús, tú lo puedes ver aquí en tu Biblia. Y dice, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Y la palabra prudente es aquel que sabe lo bueno y lo hace. Porque ahí mismo viene la definición del hombre insensato. Y el hombre insensato, dice Jesús,
que es aquel que sabe las cosas, pero no lo hace. Entonces, el hombre prudente, Jesús lo está definiendo como aquel, dice, que edificó su casa sobre la roca. El poder escuchar la palabra y el poder obedecerlo hace que tú te cimientes sobre la roca, que tú extiendas tus raíces sobre el cimiento, que tú te arraigues, que tú construyas en algo fuerte, en algo sólido. Dice, es como los israelitas que iban dirigidos por una nube en el día y una lumbrera en la noche que les mostraba el camino. Y esta parte tú lo puedes encontrar, este ejemplo lo puedes encontrar en el libro de Éxodo y en el capítulo 13. Si tienes tu Biblia y vete rapidito. Éxodo 13, versículos del 17 al 22. Y aquí el pueblo de Israel iba caminando sobre el desierto, pero Dios les había mandado por el día, lo iba dirigiendo por el día una nube y por la noche una lumbrera, los iba guiando. Y era el sentido del guiarse por el Espíritu Santo. Si no obedecemos, nos puede llevar a pasar 40 años en el desierto hasta que aprendamos a obedecer. Ellos se quedaron 40 años en ese lugar. Y un ejemplo de ser guiados, y el que oye, el mayordomo que oye y obedece, es porque se rinde a ser guiado por el Espíritu Santo. Jesús, en el libro de Lucas y en el capítulo 4 y en el verso 1, Jesús nos habla acerca que Él fue lleno del Espíritu Santo saliendo del bautismo, cuando se abren los cielos y se escucha la voz de Dios diciendo, este es mi Hijo amado en el que yo me tengo complacencia, en el que yo me tengo feliz y estoy contento, y desciende el Espíritu Santo en forma de paloma y posa sobre él, y en ese momento Jesús es lleno del poder del Espíritu Santo, ¿sí? Él fue guiado ¿a dónde? Él ya estaba lleno y dice que fue guiado hacia el desierto. Yo quiero decirte que a pesar de las tentaciones, cuando tú te dejas guiar por el Espíritu Santo, siempre sales con una victoria. Jesús, a pesar de sus tentaciones, se dejó guiar por el Espíritu Santo y él salió triunfante. ¿Fue tentado? Sí fue tentado, pero nunca pecó. Nosotros podemos ser tentados, sí podemos ser tentados, pero si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, vamos a salir con nuestra victoria. Puedes buscar Salmo 139 en tu Biblia, Salmo 139, verso 7 al 10. Salmo 139. Verso 7 al 10. ¿A dónde miré de tu espíritu? Y aquí está hablando David y está preguntando, ¿a dónde miré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán. El Espíritu Santo es el que nos guía. El Espíritu Santo es el que nos ayuda. El Espíritu Santo es el que está con nosotros. El mayordomo oye y obedece. Y al momento que el mayordomo oye y obedece, es rendido, experimenta una nueva naturaleza, ahora experimenta un nuevo nacer en espíritu y ahora se deja guiar por el Espíritu de Dios.
quiero que el siguiente punto, no sé cómo lo estás subrayando o lo estás guiando, quiero que pongas punto número 1, ahí donde iniciaste el mayordomo oye y obedece y anexaste algunos versos. Yo lo hice de esta manera, ¿sí? Algunos versos. Ahora quiero que ponga 1 punto yo, y vas a poner el concepto aquí, 1 punto yo. Vimos el mayordomo oye y obedece. Vimos algunos puntos. Si tú anotaste los capítulos, los versos que hemos ido desarrollando, ¿sí? Yo quiero que en este punto, en este concepto, pongas número 1 punto yo, y pongas ahí, anote usted ahí, obedecer a las autoridades como a Cristo. Y ese es el punto que vamos a desarrollar. Obedecer a las autoridades como a Cristo. Anotan 2 punto y yo. Siempre vas a funcionar bajo una estructura de autoridad. Siempre vas a funcionar bajo una estructura de autoridad, sea cual sea tu condición y edad. ¿Sí? ¿Anotaste? Ok, vamos a desarrollar el punto número 1. El punto número 1 era obedecer a las autoridades como a Cristo. Ese es el punto número 1. Ese es el que vamos a desarrollar. ¿Sí? Ok. Vas a poner inciso número A del punto número 1, el que dice obedecer a las autoridades como a Cristo. ¿Sí? Vas a anotar inciso A. La sumisión es una actitud. La sumisión es una actitud. ¿Y qué es sumisión? Mire, la sumisión es cuando nos debemos someter a Dios sin cuestionarlo, acatando sus órdenes y sus enseñanzas, con el fin de llevar una vida cristiana de otra manera y de otra forma. Otro concepto, sumisión, es someterse a Dios. Y cuando tú te sometes a Dios, te sometes a su palabra. ¿Sí? Te sometes a su palabra, te sometes a su escritura, te sometes a la espada, ¿sí? Que a veces esa palabra duele porque va penetrando, ¿sí? No es tan fácil, pero esa palabra es inspirada por Dios. Esa palabra nos es útil para enseñar, esa palabra también nos es útil para reprendernos, pero esa palabra también nos es útil para corregirnos, pero también esa palabra nos es útil para educar, para llevar una vida en rectitud. Y la palabra sumisión es de someterse a Dios. Y no es como, aquí voy a poner un ejemplo, no es como un niño cuando tú le das unas instrucciones como papá, ¿sí? Pero el niño no te obedece. Te obedece a medias, está haciendo las cosas, pero en su corazón está de pie. Tú le dices al niño, siéntate, quizás está sentado, pero dentro de él, en su interior de él, está parado. Y es ahí donde es muy importante la actitud del corazón. Ahí es muy importante en su interior. Por eso tal motivo iniciamos con esa palabra sumisión. Es una actitud de poder someterse a Dios. Bueno, vamos a dejar esta clase en este punto. Vamos a continuar nuevamente en la siguiente clase, pero yo quiero que en este tiempo aprovechemos para orar al Señor y darle gracias
por este tiempo que estuvo con nosotros, que nos permitió estar con nosotros, y posteriormente vamos a orar por nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Padre, yo te doy gracias, Señor Jesús, por este tiempo que tú has puesto en nosotros, de poder escuchar, Señor, de poder oír, Señor, pero sobre todo, Jesús, que tú nos ayudes a rendirnos, Señor, que tú nos ayudes a ser sumisos, Señor, a poder obedecerte, Señor, en tu palabra, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú nos guíes, que tú nos enseñes, que tú nos reveles, Señor, en esta noche, Señor. Muchas gracias, Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Puedes darle un fuerte aplauso ahí a Jesús, ahí en tu casa. Gracias, muchas gracias. Y con alegría vamos a orar por nuestros diezmos y por nuestras ofrendas. Padre, tú has sido bueno, Señor. Gracias, Señor, por tu fidelidad, Señor. Y en esta hora, Señor, oramos por nuestros diezmos, Señor, por nuestras ofrendas, Señor. Bendecimos, Señor, la obra de sus manos, Señor. Bendecimos las alacenas, Señor, de cada casa, de cada hogar, Señor. Padre, bendecimos a aquellos que están trabajando por su cuenta, los que tienen una empresa, Señor, en este tiempo. Gracias, Señor. Gracias porque todo proviene de ti, Señor. Porque tú, de ti y de tu mano, Señor, todo proviene, Señor. Muchas gracias, Señor. Padre, también oramos por aquellos, Señor, que se encuentran en alguna dificultad, Señor. Oramos, Señor, para que tú en este tiempo puedas abrir, Señor, la ventana en los cielos, Señor. Muchas gracias por sostenernos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén y amén. Aparecerá en esta hora, aparecerá una cintilla, ¿sí?, con los datos. Y bueno, muchas gracias. Reciban un fuerte abrazo. Nos estamos viendo. Bye. Amistad en casa.